En la clase del día de hoy vamos a reforzar los conceptos vistos en el primer periodo académico para el área de mecatrónica de grado sexto. Uno de los primeros temas que vimos fue el círculo de la mecatrónica. El círculo de la mecatrónica son todas las ciencias fundamentales en las que se basa el desarrollo de la mecatrónica como una asignatura como tal. ¿Listos? Entonces, entre las 4 ciencias importantes está la computación, la mecánica, la electrónica y el control. En la computación, nosotros estamos viendo esta área en el área de sistemas en cuanto a la programación a través de micromundos, ¿verdad? En la mecánica, nosotros también estamos viendo esta área en el área de física, en el desarrollo de... En este momento estamos viendo unidades de conversión, sin embargo más adelante vamos a empezar a ver aceleraciones, desplazamientos, fuerzas y movimientos. ¿Listos? En el área de mecatrónica, que es la que vamos a tratar a continuación reforzando los temas que hemos visto, en este caso vemos todos los temas de simbología electrónica, planos electrónicos y los laboratorios de mecatrónica que hemos hecho. ¿Listos? En el área de control, esta área de control muy posiblemente la vamos a ver más adelante, es donde nosotros programamos para poder darle instrucciones a un determinado componente electrónico. ¿Listos? Entre la computación y la mecánica hay una ciencia común que se llama CAD. Este CAD es diseño asistido por computador. Este CAD se usa para diseñar objetos en 3D. También se suele usar para el diseño de videojuegos. En la electromecánica, que es una ciencia común entre la mecánica y la electrónica, es donde se desarrollan todos los componentes mecánicos a través de electrónica, como pueden ser brazos robóticos y robots. ¿Listos? La ciencia en común entre el control y la electrónica son los circuitos de control. Este es el que nosotros vamos a tratar más adelante, en donde podemos programar circuitos integrados para el desarrollo de una tarea en común. Digamos, si yo le quiero dar la instrucción a un robot que nosotros diseñemos de que siga una línea de un determinado color, eso lo hacemos a través de esta ciencia, circuitos de control. Y el control digital y la computación tienen un ítem común que se llama control digital. Ese control digital es cuando nosotros programamos ya robots más avanzados, como pueden ser los robots controlados por Bluetooth. Este tema de pronto no lo tratemos como tal, a profundidad. Sin embargo, quiero que quede clara las 4 ciencias fundamentales de la mecatrónica, que son la computación, que está en rojo, la mecánica, que está en verde, la electrónica, que está en azul claro, y el control. ¿Listos? Esas son las 4 ciencias fundamentales de la mecatrónica. Ahora vamos a ver qué es un sistema electrónico. Un sistema electrónico se compone de entradas, procesos y salidas. ¿Listos? Las entradas es la transformación de corriente de otros señales físicas en corriente, como pueden ser las plantas hidroeléctricas y demás. ¿Listos? El proceso es cuando nosotros manipulamos todas esas señales a través de componentes electrónicos, como los que nosotros manejamos, que son resistencias y condensadores, para que realicen una tarea en especial. Esa tarea la vemos en las salidas. ¿Listos? Por ejemplo, cuando nosotros le subimos el volumen a un equipo, eso es la conversión de corriente eléctrica en sonido. ¿Listos? Sin embargo, quiero que quede claro que un sistema electrónico se compone de entradas, procesos y salidas. Ahora vamos a ver qué es un componente electrónico. Un componente electrónico son los elementos que forman parte de los circuitos electrónicos. Entre estos están las resistencias, condensadores, interruptores, diodos, LEDs, motores y potenciómetros. ¿Listos? La definición de cada uno la voy a dar de manera rápida. La resistencia se opone al paso de corriente. ¿Listos? Los condensadores, que es almacenan pocas cantidades de energía. Los interruptores cortan la corriente o la dejan fluir, como en el caso de los interruptores de los bombillos de la luz de nuestras habitaciones.
Los diodos rectifican la corriente. Los LED son los bombillitos que nosotros manejamos, ¿verdad? Son diodos emisores de luz. Los motores y los potenciómetros, que es este que tengo acá. Un potenciómetro es una resistencia variable. ¿Qué quiere decir? Que varía sus ohmios dependiendo de cómo yo gire la perilla. Esto es muy común en los equipos de sonido cuando nosotros aumentamos o disminuimos el volumen, ¿cierto? En cuanto a la simbología, se utiliza para representar planos electrónicos de manera esquemática. Nosotros ya vimos en el laboratorio de mecatrónica los diagramas esquemáticos, ¿verdad? En donde usamos toda esta simbología. Sin embargo, voy a tratar más adelante. Ustedes ya tienen toda la simbología anotada en sus computadores, en sus cuadernos. Más adelante voy a tratar el desarrollo de un plano electrónico. Continuando con el refuerzo de mecatrónica de grado sexto, vamos a ver cómo se dibujan los planos electrónicos. Tenemos la siguiente situación problema. Nos dice que se necesita conectar un LED a una batería de 5 voltios usando un interruptor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es subrayar los elementos que tenemos que dibujar. Entonces, en ese caso tengo que dibujar un LED. Entonces voy a dibujar el símbolo del LED acá. ¿Listos? Ese es el símbolo del LED, ¿verdad? Ahora nos piden una batería. Voy a subrayar la batería con naranja y voy a proceder a dibujar la batería. Listos. Y por último nos dice que necesitamos o que vamos a usar un interruptor. Entonces voy a subrayar el interruptor y voy a dibujarlo. Ya teniendo todos los símbolos electrónicos, procedo a unir para completar el circuito. Entonces uno el polo positivo de la batería con el LED, el polo negativo de la batería con uno de los pines del interruptor y el otro pin del interruptor con el otro polo del LED, ¿cierto? Después de eso, ¿qué procedo a hacer? Tengo que colocarle todos los valores que nos está dando el ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice que la batería tiene una tensión de 5 voltios. ¿Listos? Recordemos también que las baterías tienen un polo positivo, que yo siempre ubico por la parte superior, y un polo negativo que ubicamos en la parte inferior. Ahora recordemos también que hay componentes electrónicos que tienen polaridad, como en este caso el diodo LED tiene polaridad. Esta línea me indica que ese es el polo negativo, entonces quiere decir que este es el polo negativo del LED, ¿listos? Y por lo tanto este es el polo positivo. Ahora, recordemos que el polo positivo del LED siempre lo llamamos ánodo, ¿listos? Y el polo negativo del LED siempre lo vamos a llamar cátodo. Así es como construimos un plano electrónico a partir de una situación problema. Recordemos que es muy importante que el polo negativo del LED se llama cátodo y el polo positivo del LED se llama ánodo. ¿Listos? Ya habiendo visto ese caso, vamos ahora a ver cómo se calculan las resistencias usando el código de resistencias o la tabla de resistencias. Entonces siempre vamos a medir empezando desde la izquierda, midiendo la primera banda. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es mi primera banda y de qué color es? Mi primera banda es de color rojo, ¿cierto? Empezamos desde ahí. Entonces nos vamos a la tabla y podemos ver que la primera banda, ¿cierto? Acá en la tabla de primera banda
tiene un valor de 2. Entonces voy a colocarlo aquí a un ladito, 2. ¿Listos? La segunda banda, que es esta, en nuestra tabla, en la escritura de segunda banda, tiene un valor de 0, ¿cierto? Entonces, esa tiene un valor de 0. Ahora el multiplicador, que es la tercera banda, entonces coloco el signo de multiplicación acá y vamos a ver por cuánto lo tengo que multiplicar. La tercera banda me dice que tiene un valor, tercera banda o banda multiplicadora tiene un valor de 100, o sea que tenemos que multiplicar por 100. ¿Listos? Y la última banda, que es la banda café, es la de tolerancia. En este caso no está, pues entonces la vamos a dejar en blanco. Entonces, por lo tanto, al multiplicar 20 por 100 me va a dar 2000. Quiere decir que esta resistencia tiene un valor de 2000 ohmios. ¿Listos? De 2000 ohmios. Así es como calculamos las resistencias. Me importa mucho que ustedes tengan en cuenta estas primeras 3 bandas. ¿Listos? La banda de tolerancia no mucho, siempre y cuando esta banda es de 1%. Se las voy a colocar acá. Esa banda es de más menos 1% de tolerancia. ¿Listos? Así es como calculamos, usando la tabla de colores que ustedes ya tienen en sus cuadernos. Ahora vamos a ver cómo podemos diferenciar un circuito de serie de un circuito en paralelo. Recordemos que un circuito en serie, como su nombre lo indica, todos los componentes electrónicos están ubicados en serie. ¿Qué quiere decir? En este caso, yo voy a colocar resistencias, ¿listos? Esa es una resistencia, esa es otra resistencia, LED, perdón, qué pena y todos están en serie. ¿Qué quiere decir? Que todos están ubicados de manera secuencial o en línea, ¿cierto? O sea, un LED, el otro LED, acá pueden ir más LED, pero todos están por el mismo circuito. Esto es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y el voltaje. Pero todos están ubicados en serie, o sea, uno detrás del otro. ¿Listos? Ahora bien, vamos a ver. Ese es el circuito en serie, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo podemos identificar un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, muy por el contrario, todos sus elementos están ubicados de forma paralela. Ese es un LED. Este es otro LED, ¿verdad? Voy a hacer otro LED acá. Y todos se unen de forma paralela. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no van en serie, ¿cierto? Sino unimos, en este caso, positivo, positivo, positivo y por este lado negativo, negativo, negativo. Están organizados de forma paralela, o sea que no se comunican el uno al otro. ¿Listos? Por último vamos a ver una situación problema aplicada a los circuitos electrónicos. Nos dice la situación problema que si quiere reducir el voltaje, que entrega una batería de 3,5 voltios, de 5 voltios, perdón, a 3,5 voltios, y para ello se usan diodos que reducen el voltaje en 0,5 voltios cada uno. ¿Listos? Entonces, ¿cuántos diodos debemos usar? Entonces voy a traer el primer valor que nos dieron, que es
5 voltios. ¿Listos? Y necesitamos reducirlo hasta 3,5 voltios, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, la forma más fácil para resolver este problema es, voy a coger los 5 voltios y le voy a restar 0,5 voltios, que es lo que reduce cada diodo, ¿cierto? ¿Cómo hago para resolver esta operación? Pues simplemente le coloco una coma acá y un 0 acá. ¿Listos? Y empezamos. Como 0 no puede restar, le pedimos 1 prestado al 5 y el 0 queda convertido en 10, ¿cierto? 10 menos 5, 5. ¿Listos? El 5 quedó convertido en 4 y 4 menos 0, 4, y bajamos las comas y bajamos el V. Con un diodo reducimos ¿en cuánto? En 4.5. Vamos, un diodo. Lo voy a colocar, perdón. Lo voy a colocar acá. ¿Listos? Vamos en 4.5, ¿cierto? Seguimos. Vamos en 4,5 menos 0,5 y esto es igual a 5 menos 5, 0, y 4 menos 0, 4. Vamos en 4 voltios. ¿Listos? O sea que vamos 2 diodos, ¿cierto? Ahora vamos en 4 voltios. Por último vamos en 4 voltios y le vamos a restar otros 0,5 voltios. Y al restar 0 menos 5 no se puede, entonces le pedimos una unidad al 3 y el 0 queda convertido en 10, 10 menos 5, 5. Como el 4 le prestó, entonces queda convertido en 3 y 3 menos 0, 3, 3,5 voltios. Si nos damos cuenta, este resultado es el que necesitábamos, ¿cierto? ¿Y cuántos diodos utilizamos? Utilizamos 3 diodos. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que para reducir el voltaje de 5 voltios a 3,5 voltios usamos ¿cuántos diodos? Usamos 3 diodos. Y así resolvemos este tipo de ejercicios. Muchas gracias.